Con nosotros está Gabriel Durán. Un aplauso para él. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y realmente en calidad de profesor, pero también en calidad de musicoterapeuta. Qué bueno que estás aquí con nosotros, porque este es un tema que me interesa bastante, porque muchas veces nosotros hacemos terapia con la música cuando la ponemos en el carro, saliendo de los tapones, ¿verdad? En medio de un tapón. Esa es mi mejor terapia. Uno prende la música, pero hay una diferencia entre hacer terapia con la música y hacer musicoterapia. Cuéntanos, Gabriel. Bien, buenas tardes, ¿verdad? Me siento bendecido aquí con tantas mujeres. Bendito eres. Miren, la musicoterapia es una de las terapias alternativas. Por ejemplo, cuando sus hijos te van a alguna consulta y dicen, bueno, pero hay un nivel alto de ansiedad aquí, vamos a referir a tu hijo a la natación, que es lo que comúnmente hacemos. Las terapias alternativas vienen a trabajar, a darle apoyo a eso. Entonces, dentro de las terapias alternativas, que también está danzoterapia, la de pintura, está la musicoterapia, que es una, vamos a decir, no es de ahora, la musicoterapia, y entonces viene a trabajar eso, a través de la música, cómo puedo terapiar, ¿verdad?, con el paciente, y no necesariamente se necesita estar en una sesión de terapia. En este caso, ¿tiene que ser que el paciente toque los instrumentos o son ustedes que los tocan? Como ustedes decían al principio, nosotros hacemos terapia cuando escuchamos música en el radio y cuando hacemos karaoke hacemos musicoterapia. O sea que se hace, claro, hay formas específicas, como dice Joyce, de musicoterapia. Un ejemplo puede ser, vamos a hacer un ejercicio aquí, ¿verdad? Con ustedes. Sí, dale. Bien. Muy bien. Piensen ahora en 5 canciones de su infancia. Yo no le voy a preguntar las 5, piensen en las 5 canciones. Ya. ¿Ya la tienen? Sí, la tengo. Artista y nombre. Ay, que no me Dime sale el una, nombre del Rebeca. artista. ¿De la infancia? No me sé el nombre del artista. O adolescencia o infancia, puede ser. Pero, o sea... Pero hay mucha luz, Clarita. Bueno, esa es tu infancia. Sí, esa es mi infancia. Vamos a ver. En mi ventana puedo ver la alegría. Ya, Mi en el infancia, invento mi uno, infancia cuando un chisme dijeron de la allá. canción, se rieron, ¿verdad? Candy. Se rieron. Claro. Bien. Dime una. Que es... Cualquiera, puede ser cualquiera de la adolescencia. Cuando era pequeño, Luis muy Miguel en la pequeño. adolescencia. No, cuando era ¿Cuál? pequeño, muy pequeño. Es una canción religiosa Sí. que siempre me ha gustado mucho. Bien. Yo de verdad estoy en el aire. Perdón, yo Realmente- tengo una. Dale. No, yo quiero, bueno, está bien, déjame seguir en esto porque te voy a corregir algo. Como psicóloga clínica y terapeuta, te voy a corregir un puntico. Vamos a poner Backstreet Boys, que era mi gustaba? tiempo, y me gustaban mucho, como también como los NSYNC. Ay, me acabo O sea, de acordar de o Britney Britney Spears, de Spears, Cristina Aguilera. Sí, Que era Cristina Aguilera, Entonces usaban dije 4, voy infancia, bien. adolescencia, ajá. Voy bien. Wisin y Yandel, 5, ahí va. 5. No, Bien, eso no es de tu bien. adolescencia, eso es de ahora. No, Déjame mi amor, Depende no, de mi su amor, edad. no, No el te tiempo- pegues, no, mi amor, mire, yo acabo de cumplir 33 años, 29 de enero. Y te voy a decir una cosa, Wisin y Yandel, el Giltro Amarillo, es de mi época. Sí. Vamos ahí, vamos a llegar Tú a y esa tu parte. laxus. Primero miren el efecto que hizo positivo en ustedes cuando hablan de Candy. Positivo, se rieron. Lo Claro. primero. Sí. Esa canción que ustedes pensaron, ¿fueron de un momento triste de su vida? No, No, para espérate, nada. sí, claro. Nosotros Vamos lloramos, por partes. nosotros lloramos. Sí. Con Candy, ¿Qué? Yo- con Candy, espérate. bebé. ¿Y por qué? No, Porque pero- había una guerra entre Terry y el otro Pero, tío, no se- conozco a que era Candy. pero los de, no mismos. conozco nada pero de de Candy. emoción. Tú te acuerdas ahora de sí, eso sí, y te claro. sientes bien. Sí, Te sí. sientes bien. Sí, Entonces, Candy era durísimo. ahí entra la musicoterapia. ¿Entiendes? Oh. Es No una- puedo decir lo que yo entiendo que era Candy. Continúa. Mira, muchacha, cuidado. Bueno, entonces, por ejemplo, yo tengo una canción de cuando niño que tiene que ver, por ejemplo, con dibujo animado. Ok. Dibujo animado. Por ejemplo, la canción de entrada de cuando daban los Caballeros del Zodiaco. Ah, Ay, yo me Caballeros del acuerdo. Zodiaco. ¿Ves? Sí, porque yo odiaba esa parte. Entonces, vamos a entrar más adentro. Ahora vamos a trabajar. Ahora ya vimos, ¿verdad? El recuerdo positivo que me da. Ajá. Ya terapia eso. Ahora también lo que se llama el bucle cognitivo. El bucle trabaja en el subconsciente del ser humano. Por ejemplo, nosotros, aunque no nos guste el dembow, por eso, pero lo escuchamos y después, aunque no sabemos, la estamos tarareando. Ay, sí, claro. terminamos. Les voy a decir por qué. Porque lo positivo, o vamos a decir, lo contagioso que tiene el dembow es que es un bucle repetitivo.
Lo que en pasa los es que tú 90, almacenas en el exacto, inconsciente entonces, lo al que en cerebro algún ser momento, vago, en algún momento tú quieres como obviar, porque muchas veces tú no quieres escucharla. Explícame esa pero parte el de que el mismo cerebro es punto- vago. el cerebro es vago porque tú te Sí. aprendes cosas más rápido, cortas. Es que verdad. largas. Y repetitiva. Es Ajá. repetitiva. Es Entonces, verdad. por eso te contagia, aunque no te guste. Porque es conductual. El efecto TikTok. Un video corto. Ahora tú conoces canciones por TikTok, no por la radio, sino porque Y por nada más te TikTok. sabes el pedacito de TikTok. Es verdad. Y después que tú dices, pero esto yo lo vi en TikTok. Es cierto. Te voy a Entonces- decir algo. Bullying. Córrelo, sáltalo, bríncalo. Todo el mundo nada más se sabe esa parte. Nadie sabe cuando dice de que esa mujer me cae Ay, atrás. no, que si cuando yo se, va cuánto, por, cuando se va por Jaina, yo me lo sé también. pero esa es una parte, pero te lo voy a poner en el sentido, mi mamá se sabe la parte cuando dice, córrelo, sáltalo, eso es lo único que ella dice, búscame el muchacho ese que dice, córrelo, sáltalo, porque es la partecita más jocosa. Correcto. Tu mamá Pero es muy es heavy. un bucle, Mi amor. ¿entiendes? Entonces, por ejemplo, morena como- en los NSYNC que tú decidiste y los Backstreet Boys, Ajá. bye, bye, bye. Sí. Esa frase es Sí. épica en esa Sí, canción, claro. aunque tú no te sepas la otra parte. Claro. ¿Entiendes? Entonces, eso trabaja la musicoterapia. El ejercicio del subconsciente con el niño. Entonces ustedes dirán, ¿cómo yo trabajo directamente con un niño que tenga, por ejemplo, que tenga autismo o tenga algún Deficiencias TDAH, motoras. y en lo que sea? Yo le voy a Asperger. poner un caso real. Yo tengo una niña que tiene Asperger, ¿verdad? Todos Una niña conocen. que tú tratas. Que yo Porque trato. tú no tienes hijos. Nah, no tengo, ¿verdad? La niña, aparte del Asperger, perdió la vista. No Yo- nació, Yo conozco ese caso. no nació sin la vista. No sino- nació Sin la visión. no vidente. No vidente, sino que la perdió en el su etapa transcurso. primaria. Anda. Yo también fui su profe y viví el proceso de ella Ay, en eso. Jesús. Pero cuando desarrolla esta parte auditiva, que viene el cerebro, entonces dice, vamos entonces para acá. Ujú. Y el subconsciente también. No puedo ver, pero puedo memorizar y puedo escuchar. Claro. Entonces ustedes dirán, ¿cómo tú, una niña con esta condición de Asperger y no vidente, o cómo se dice ahora? Así mismo, no Sí, vidente. vidente. No evidente. O persona con discapacidad visual. Exacto. Puede aprender. Sí. ¿Cómo aprende? Primero, y ahí es donde voy. No importa que tú puedas ser mejor musicoterapeuta del mundo. Si tú tienes conexión con el niño, paciencia, es la primera terapia que va a recibir el niño. Desde el Claro. primer momento. Claro. Segundo, trabajar ustedes saben que estos niños trabajan por rutinas. Ujú. Entonces, es difícil para un musicoterapeuta. Porque tengo que ir a la misma hora todos los días, no importa lo que sea, si sea feriado o no. Porque no acudir a la rutina lo saca y puede tener Desvirtuar. ataques de ansiedad. Hay un descontrol total. Entonces- ahí. ¿Puedo ahí hacer una pregunta? Sí. Porque me he dado cuenta que, fíjate que muchos de nosotros a lo mejor pensamos en música de muñequitos. Sí. Yo no pensé en tenemos el ninguna cerebro de canción. No, yo no pensé en ninguna canción, pero sí me acuerdo de muchas música de los muñequitos que yo veía. Pero es Que que no él dijo algo, necesariamente- él dijo pero- algo puntual. No, déjame terminar la pregunta, porque me da entonces ahora una sensación de que ya los muñequitos que los niños ven no tienen ese tipo de musicalización a lo mejor. Claro que no, ha cambiado totalmente. Por ¿Verdad ejemplo, que cuando sí? veíamos Tony Jerry, ustedes estaban haciendo un ejercicio de música clásica en Tony Jerry. Sí. Porque el soundtrack de Tony Jerry Claro. era música clásica. Sí. Ajá. Sin voz. No, y era mejor porque la musicalización iba acorde a la velocidad del dibujo animado. Exacto. Por eso es que yo soy tan buena con la música clásica. Es porque vi Tom y Jerry todo el Exacto, tiempo. la gente no conoce, no solamente Tony Jerry, también la Pantera Rosa, Sí. porque Ay, no sí, la había Pantera Rosa. un software en aquel entonces para producir específicamente para el dibujo animado. Entonces lo que se hacía era, había mucha música clásica, en la edición se ponía la música clásica en ese proceso. Hay algo que yo, con eso que tú estás diciendo, me estás llevando a la connotación de que también hay una diferencia de los muñequitos de antes a los de ahora. Los muñequitos antes tenían poca interacción hablada. Ahora, los que son muñequitos específicos Ujú. hablan mucho más y estimulan un poco como a la verbalización de los Sí. niños, que esa es una diferencia
que tiene de una y otra. Sí, el caso de Tony Jerry y de que no había, no se vocalizaba o no se doblaba la voz, Sí. era por un tema también de tecnología o de costo también, que era muchísimo más Era fácil. porque era conveniente. Era conveniente, era muchísimo más fácil. Aunque hay episodios de Tony Jerry, que está comprobado eso, que la música la hicieron propia para el capítulo. Pero sí me gustaría que respondieras esa pregunta de por qué ahora la musicalización dejó de ser como tan importante en esos intros de los muñequitos. Ya tú, por ejemplo, yo veo los niños, no se preocupan necesariamente por aprender esas canciones. Que nosotros en nuestros tiempos no sabíamos la canción de Volta, del Galáctico, de Ulises. También están expuestos a Ellos no muchas se aprenden cosas. esa, pero por ejemplo, los niños sí se aprenden la de su youtuber, Exacto. la de su TikToker, Ajá. Sí. que también hacen canciones y que mayormente vemos como casi siempre el youtuber en algún momento lanza una canción. Ok. Y entonces no es que se ha dejado, sino que pasó a otro plano de Otro importancia plano. para ellos, que ha sido YouTube, ha sido eso. Como para ellos, el youtuber de los niños es un líder, entonces si el líder mío crea una canción, para mí va a ser interesante. Claro. En aquel entonces, para nosotros, el muñequito, el dibujo animado, era un liderazgo, porque nosotros creíamos en el muñequito, Claro. nos creíamos y jugábamos después al muñequito. Claro, por Entonces había un liderazgo ahí. Bien, estamos bien antes. Exceptuando Continúa. Candy, nadie jugó. Yo no estaba vivo cuando Ni usted yo lo tampoco. veía. No, no relaje. No, es que eso No, fue de así mi no, edad. así no. Tú sabes que Yo la ni sé parte- quién es Candy. La parte ocupacional en psicología se llama terapia, o mejor ¿Verdad? dicho, psicología ocupacional, que es la parte de musicoterapia, para hacer la parte mucho más amplia de todo lo que tú te ocupas, ya sea cocinar, arte culinario, todo lo que tiene que ver con esa parte ahí. Sí. Entonces, algo que con lo que te decía ahorita que te quería corregir, ustedes tienen clientes, no pacientes. O sea, cuando me refiero cuando el psicólogo. Ah, ok. Lo Lo refiere. refieran de ustedes. Lo Ok, refiere. ok, ya entendí. Muy Ya. bien, esa parte también de musicoterapia, tú decías que has tratado también con niños autistas, Sí. que no terminaste esa parte, Sí, creo. vamos a terminar la historia. Entonces, ella, por ejemplo, siempre me espera a las 2. Yo recuerdo que he tenido que tocar en Punta Cana y coger de Punta Cana aquí rapidísimo para dar esa clase. Sí. Pero fíjense cómo se desarrolla la vocación. Yo voy 3 veces a la semana con ella. Tenemos casi 2 años. Ya la niña se prepara para su primer recital de piano de 5 canciones. Entonces ha sido interesante la pandemia porque la pandemia ha unificado más la familia. Claro. Entonces, los conciertos que mayormente yo hago, lo hacía, por ejemplo, en una plaza comercial. Ahora lo hago en la casa con la familia. Claro. Invitamos ahí a mamá, abuela, abuelo, y lo hacemos ahí. El efecto que crea eso, ustedes no se imaginan la empatía que genera y la seguridad que le genera al niño cuando ve que su familia está en un momento importante para él. Claro. Entonces Que ya él es eso el es protagonista. musicoterapia. Sí, claro. Eso, entonces... ¿Y ajá. cómo nosotros podemos detectar que nuestro niño, por ejemplo, necesita asistir a una de tus clases? Es responsabilidad de los psicólogos. Gracias. Ok. Remitir. Sí, siempre lo he dicho, que de tantas terapias alternativas que hay, tenemos que abrirnos al campo de la realidad. Y la realidad es que hay muchas terapias alternativas. Por ejemplo, yo cuando niño, mi mamá me lleva a una clase de natación. Pero me dijo, espérate, vamos a probar con la música. Cuando mi mamá me lleva, porque yo era un poquito inquieto. Un poquito. Un poquito. Entonces, cuando me lleva a la clase de música y de natación, ¿dónde me quedo? Al principio fue difícil porque había una disciplina que cumplir. Yo recuerdo tener una profesora cubana y era bien estricta, sobre todo con el tema de la disciplina de tú llegar a irte. No se podía llegar como un bulloso. Entonces, después yo fui descubriendo en ella lo positivo que yo tenía en la música, porque ella me retaba. Entonces yo, al creerme Superman cuando niño, que quería hacerlo todo, ella vio dijo, te voy a hacer músico retándote. Ok. La natación la dejé a un lado, me quedo en la música. Qué bien. La musicoterapia es lo mismo que si yo quiero que mi hijo forme parte de esa musicoterapia, ¿tiene que ser obligatoriamente referido por un psicólogo o yo puedo...? No tiene que ser referido. Por ejemplo, aquí en República Dominicana hay pocos centros. Por ejemplo, el CAI tiene un departamento de musicoterapia. Sí. Ok. Y, ¿verdad? Muy bueno. Un servidor, el profe Gaby,
Trabajamos también con musicoterapia a través, ¿verdad?, de sesiones o instrumentación. Gaby, pero es lo mismo, perdóname, Dale, es lo mismo que yo contrate tus servicios para que mi hijo aprenda un instrumento que la musicoterapia. Es diferente. Una cosa es la instrumentación como instrumento, enseñarle instrumento, y otra es que necesita eso. Pero si yo trabajo yo trabajo sesiones con los niños mediante la instrumentación, porque en algún momento lo necesitan. Profe Gaby, entonces tú sabes que muchas veces este tipo de terapias no son muy económicas. No son. Esa es la realidad. Pero a lo mejor, probablemente, mucha de nuestra audiencia quisiera o necesitara este tipo de terapia para sus hijos. Claro. ¿Hay la disponibilidad con el profe Gaby de a lo mejor alguna clase de carácter económico, más económica, a lo mejor por grupos? ¿Existe esa posibilidad? Mira, primero yo soy humano y me gusta trabajar con niños. Yo tengo muchos casos que me he dedicado y he salido del presupuesto por la necesidad que he visto con la madre. Hice unos trabajos de campo en los hogares de Conani, de ir a los sitios a trabajar. Trabajé en Doña Chucha un tiempo haciendo trabajo de campo también con las niñas.